Ahorita observamos la diapositiva de estructura. Bien. Ahí que está observando Estructuras, doctor. Estructuras. el PPT de las estructuras, ¿sí? Sí. Ya. Voy a pasar al siguiente. Bien. Bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que se entienda, porque esta clase es interesante, es importante y es clave para que ustedes puedan, en lo que es la parte interna, un poco entender o comprender cuál es la fisiopatología de la amiloidosis en sí, ¿no? Porque este tipo de enfermedades, si bien es cierto, no es tan común y tan frecuente, pero sí ustedes van a dentro de su formación, van a estar frente a diversos casos de amiloidosis, ¿no? Y es importante hacer un diagnóstico, digamos, inmediato, ¿no? Porque si no, este tipo de enfermedades sistémicas, bueno, pues autoinmunes sistémicas, no perdonan, básicamente, y después vamos a ver por qué, ¿no? Bueno, la amiloidosis también, como señalamos hace un momento, puede ser hereditaria, ¿no? Básicamente tiene un componente hereditario o adquirida. También puede ser primaria o secundaria, así como puede también ser localizada o sistémica. Dependiendo del órgano o tejido que afecta, puede ser letal, si afecta, por ejemplo, el corazón, ¿no? O el miocardio, o en muchos casos el riñón, o puede pasar en forma desapercibida o ser asintomática. Se ha podido observar algunos pacientes que tienen amiloidosis asintomática, pero bueno, lógicamente esta asintomatología que presentan estos pacientes se debe básicamente al tipo de tejido que afecta en sí. Pero, sin embargo, la clasificación que se da a nivel internacional de este tipo de enfermedad de la amiloidosis es en función de la proteína precursora que ha podido, o sea, no solamente de esta, sino a la morfología de esta proteína precursora. Que se han identificado que forman, bueno, hasta hace unos años atrás, no se conoce con precisión cuáles son las causas o los mecanismos responsables de la amiloidosis. Una serie de teorías que sí coinciden en cómo es los mecanismos que producen la amiloidosis, pero con precisión las causas en sí, todavía muchas veces, todavía en los casos que ponen algunos considerados o en tela de algunos aspectos biológicos que se dedican a años pueda pues revisar a la amiloidosis. Hipotéticamente, la amiloidosis está causada por la influencia de un estímulo, señalan claramente, que condiciona la producción exagerada de precursores circulantes de esta proteína amiloide, que completa, digamos, su función, su formación, básicamente, antes de este tipo de formas bioquímicas distintas de proteínas amiloides, que son varias, en este caso de 15, hay por lo menos 3 que son las más frecuentes, ¿no? La amiloidosis asociada básicamente o la denominada sistémica, ¿no? La amiloide de tipo A, beta, básicamente, que está asociada básicamente a la enfermedad de Alzheimer, y hay otro tipo de subformas bioquímicas de estas, pero casi siempre la mayoría de, digamos, enfermedades, la mayoría digamos, de procesos están basados fundamentalmente a los 3 planos. Lógicamente, hay subgrupos, pero de grupos casi abarca el 90 y tantos % de la amiloidosis, los tipos de amiloidosis. Bueno, esto básicamente, este es un cuadro en el cual nos corrobora fundamentalmente
que las proteínas fibrilares amiloideas tienen ciertos precursores, ¿no? Por ejemplo, la proteína fibrilar, la AL, la de cadena ligera, básicamente, tiene una proteína precursora, ¿no? Tiene una proteína precursora que está constituida básicamente por inmunoglobulinas en sí, ¿no? Y tiene una, digamos, básicamente una carga certificado, y este tipo tiene cierta predicción o se desarrolla básicamente en diversos órganos, excepto en el sistema nervioso central. En el caso de la otra proteína fibrilar, por ejemplo, la H, también igual, ¿no? Igual, tiene cierta constitución digamos, de proteínas precursoras, ¿no? Y también tiene una especie de formación arquitectural hereditaria, o digamos una fórmula hereditaria o genética que la caracteriza, y también está constituida digamos, afecta a diversos órganos, excepto al sistema nervioso central. Entonces, como verán, las proteínas amiloideas son varias, ¿no? Hay subgrupos, como lo que hemos señalado, pero la más característica es la de cadena ligera, la L, la sistémica, y cada una de ellas, con algunas subgrupos, como repito, tiene cierta, digamos, está asociada a cierta proteína precursora y que este tipo para desarrollar o para afectar o para dañar determinados órganos o tejidos fundamentalmente. Entonces, este cuadro básicamente lo que apuntala es un poco a bosquejarle de que cada proteína tiene un precursor y estos tienen cierta dirección por afectar por órganos o tejidos. En este caso, por ejemplo, miren, ¿no? Lo que señalaba al comienzo, ¿no? Por ejemplo, focos de amiloide que básicamente con un rojo Congo, con la coloración rojo Congo, bueno, esta es una biopsia, yo diría, de, digamos, tejido graso, ¿no? Subcutáneo, perdón, subcutáneo en son de zona abdominal, lo que podemos observar fundamentalmente aquí es que con la coloración rojo Congo va a pintar, ¿no? Algunas áreas o zonas en la cual el amiloide está impregnado en sí. Y con ya la luz polarizada, básicamente, vamos a ver que estas sustancias tipificadas con rojo Congo se van a volver birrefringentes, ¿no? Vamos a ver birrefringentes con luz polarizada. Lo que va, como consecuencia de esto, lógicamente esto nos va a señalar o nos va a precisar si esa sustancia birrefringente de coloración, algunos de color ladrillo con rojo Congo, ¿no? Es sustancia amiloide. Por lo tanto, el diagnóstico de amiloidosis se precisa de esta manera en sí, ¿no? Ahora, si queremos tipificar qué tipo de, digamos, de proteína fibrilar, ¿no? O qué precursor de este material amiloide, bueno, ya tenemos que someterlo a otro proceso ya un poco más complejo, así que ya este es tema de la especialidad en sí, ¿no? ¿Qué es lo que básicamente, qué característica tiene la proteína amiloide? Señalábamos 4 elementos fundamentales, acá vamos a desarrollar un poquito más, pero una de las características fundamentales de la proteína amiloide es que está constituido por un componente proteico variable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las fibras o todo el material o todas las proteínas amiloides son compuestas básicamente de fibrillas, ¿no? Lógicamente, por su morfología o por su parte de la funcionalidad, estas fibrillas están mal plegadas, ¿no? Rígidas y más o menos tienen un diámetro aproximado de 7.5 a 10 nanomicras. Otra característica de esta proteína amiloide es que el núcleo común de cadena beta antiparalela es menos frecuente, ¿no? Paralela. Y estos núcleos comunes de cadena forman parte de las láminas digamos, de este material proteico, ¿sí?
En tercer lugar, lo que también, lo que va a caracterizar el componente proteico variable es que existe algún grado de variación, ¿no?, entre las estructuras de las fibras, de estas fibrillas, de las diferentes proteínas que se presentan en esta sustancia, ¿no? Otra característica es que esta proteína amiloide sérica, ¿no?, está unido a todos los tipos de fibrillas amiloides. ¿A través de qué? A través de una vía de interacción entre el calcio dependiente que forma parte de, digamos, de los elementos, digamos, químicos de estas fibrillas amiloides. También se puede observar que presenta en todos los depósitos amiloides, ¿no? Se presentan en todos los depósitos amiloides, y que esta proteína amiloide protege a las fibras, a las fibrillas de las proteólisis, ¿no? O sea, las protege de las proteólisis en sí. Y en tercer lugar, hay un elemento que caracteriza a esta proteína amiloide, que es el glicosaminoglucano en sí. ¿Qué es lo que hace esta sustancia, ¿no? El GAP. Lo que hace es, a través digamos, del sulfato, que forma parte de este GAP, acelera la transición de la proteína amiloide del sistema activo al plegamiento, al estado plegado, y lo que va a originar es una aceleración de la tasa de formación fibrilar amiloide. Entonces, el GAP lo que hace es incrementar la velocidad de crecimiento o plegamiento, ¿no?, de esta sustancia, para poder dañar, y de esta manera se daña las fibras, digamos, que constituyen esta proteína en sí. ¿Cuáles son los factores determinantes de amiloidosis? Tener en consideración que son importantes conocerlos o considerarlos cuando estamos frente a un paciente que es diagnosticado con amiloidosis. Los factores es que hay un aumento patológico y sostenido de la concentración de estas proteínas, ¿no?, de algunas de estas proteínas. Y por lo tanto, este incremento de la concentración de esta proteína lo que va a originar es un daño tisular severo. Ya podemos un poco deducir de que cuanto más tiempo pasa y el incremento de la concentración de esta proteína en un determinado tejido, una prácticamente atrofia severa de este tejido. Y por lo tanto, esta atrofia severa de este tejido se va a traducir en signos y síntomas que el paciente va a presentar cuando acude a la consulta. Otro factor determinante es la presencia de una proteína inestable, lo que hemos señalado hace un momento, ¿no?, que toda esta digamos, disfunción de las proteínas frente a que hay algunos elementos que de una u otra manera se desarrollan en forma inadecuada, y por lo cual producen un plegamiento de esta proteína al tejido o a la célula afectada. En tercer lugar, tener en consideración que hay una remodelación proteolítica de esta proteína. Esta remodelación proteolítica también va a traer como consecuencia que la amiloidosis pueda desarrollarse de una manera más agresiva que otra, o puede desarrollarse de un tipo o de otro tipo, que hemos visto, ¿no? Sí. Otro factor determinante es también la edad avanzada del paciente. Cuanto más edad tenga el paciente, lo que vamos a poder un poco concluir que la enfermedad o la amiloidosis propiamente dicha puede haber afectado más de un órgano o tejido. ¿Sí? Por lo tanto, por eso es que hablamos de una enfermedad sistémica, ¿sí?, ¿no?, que puede dañar más de un órgano o tejido, y por lo tanto, pues esto va a originar, pues, que el tiempo de vida del paciente no sea de buen pronóstico. Y en quinto lugar, tener en consideración que también como factores determinantes el factor genético y medioambiental en sí. Eso también está bien claro, ¿no?, bien claro de que el factor genético y medioambiental juega un rol importante en el desarrollo de la amiloidosis como enfermedad propiamente dicha en sí, ¿no? Entonces,
Eso es lo que tenemos que tener en consideración en relación al proceso de la enfermedad de amiloidosis. Cuando hablamos de patogenia, fundamentalmente nos referimos a qué es cómo se produce la enfermedad, cómo es el desarrollo de esta enfermedad desde el punto de vista fisiopatológico, ¿no? O sea, cómo se da, ¿no? Lo que se ha podido observar y como hemos señalado en uno de estos cuadros que vimos, es que hay un precursor proteico, ¿no?, que tiende a desarrollarse en forma intrínseca, ¿no?, de una forma inadecuada y producir un mal plegamiento, ¿no?, que llega a ser evidente conforme va pasando, conforme el paciente tiene más edad. O sea, cuando el paciente debuta con una amiloidosis, digamos, plegamiento inadecuado es mínimo, y por lo tanto, pues, la sintomatología de los pacientes, o la signología de los pacientes también, no va a ser en forma evidente. Y por eso es que se tiene mucha dificultad al inicio de hacer un diagnóstico preciso. ¿Sí? Entonces, eso es tener en consideración. Otro elemento que interviene en la patogénesis de la amiloidosis es que esta proteína mutada puede ser adquirida, bueno, a través de ciertos elementos medioambientales, ¿no? O también puede ser hereditaria o genética. Entonces, tener esos dos mecanismos de producción de amiloidosis, que puede ser de forma hereditaria o puede ser adquirida en sí. Entonces, tenemos que un poco, a través de los estudios integrales, ¿no?, de este tipo de pacientes, llegar a por lo menos plantear cierta, digamos, disquisición clínico-patológica de que si este proceso de amiloidosis tiene una carga genética o hereditaria o ha sido adquirida. ¿Sí? La interacción con la matriz extracelular es importante, digamos, el daño celular o extracelular que se da y el daño vascular también, y bien el depósito extracelular que resulta en infiltración y aumento de volumen, que lógicamente, como hace un momento señalábamos, va a producir cierta atrofia de las células y por lo tanto también a nivel vascular va a producir cierta obliteración de la luz o engrosamiento de la pared que oblitera por compresión extrínseca al vaso o también a las células. Entonces, tener en consideración. Y finalmente hay elementos o, digamos, los efectos tóxicos de los oligómeros que forman parte de agregados intermedios no fibrilares de la proteína. Entonces, hay elementos tóxicos que se agregan a digamos, a esta infiltración de esta proteína y lo que van a originar es cierta velocidad de crecimiento o plegamiento de la proteína en determinado tejido y por lo tanto afectación del mismo. Bueno, esto es básicamente para que un poco, digamos, precisar cuál es el mecanismo patogénico entre la amiloidosis de tipo de cadena ligera o versus la amiloidosis básicamente sistémica en sí, ¿no? Acá lo que sí hay que tener en consideración que en ambas, básicamente, los macrófagos juegan un rol importante en el desarrollo de esto, los macrófagos. En el caso, por ejemplo, de la amiloidosis de cadena ligera, ¿no?, se produce básicamente por un exceso de producción de inmunoglobulinas, ¿no?, como puedo observar acá, que este exceso de producción de inmunoglobulinas lo que va a traer como consecuencia es que la célula B precursora, linfocitos, se va a alterar en sí. Se va a alterar, ¿por qué? Porque estas inmunoglobulinas van a prácticamente obliterar o van a prácticamente dañar a la célula madre en sí, ¿no?, originando de que esta afectación de estas células va a traer como consecuencia, digamos, la afectación de los macrófagos y la degradación parcial de cadenas ligeras o pesadas que forman parte de esta proteína. Por lo tanto, a través de elementos asociados en sí, lo que van a originar es que el macrófago se va a degradar y va a almacenar esta proteína, produciéndose pues la amiloidosis tipo AL.
En el caso de la amiloidosis de tipo igual, pero si bien es cierto acá se produce por un exceso de la producción de inmunoglobulinas, acá en este caso va a estar asociado fundamentalmente a procesos inflamatorios crónicos en sí. Se puede observar que estos procesos inflamatorios crónicos o diversas enfermedades inflamatorias crónicas juegan un rol importante en el desarrollo de la amiloidosis de tipo sistémica en sí. Por eso es de que esta activación de las células inflamatorias lo que va a traer como consecuencia es la producción excesiva de citoquinas, ¿no? Y esta producción excesiva de citoquinas, ¿qué es lo que se va a realizar? Va a haber una especie de formación o, digamos, almacenaje, ¿no?, de estas, digamos, citoquinas en el hígado, básicamente, ¿no? Y Doctor, esto va a traer como cierta destrucción del parénquima hepático, destrucción o alteración de los, ¿sí?, alteración de los hepatocitos, y por lo tanto esta Aló, doctor. degradación, ¿sí? ¿Me escucha? doctor, disculpe, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Doctor, se ha quedado en la diapositiva factores determinantes de la amiloidosis. Ya no avanza. Ahora sí, ya avanzó. Está en patogenia, posibles alteraciones previas al depósito de amiloide en las Sí, formas proteína. Ajá. sí, eso es lo que justamente estaba desarrollando ahorita, ¿no? Entonces, la verdad es que vamos a ver qué es lo que hacemos, ¿no? Pero bueno, en fin. Bien. Bueno, que habíamos señalado estos factores determinantes de la amiloidosis, ¿no? Y ya hemos básicamente señalado porque se produce por un aumento patológico sostenido en la concentración de estas proteínas, la edad avanzada, etcétera, lo que hemos señalado, y el factor genético y medioambiental. Dentro de los precursores también habíamos señalado que hay algunos elementos que precisar, por ejemplo, si esta proteína mutada es adquirida o es hereditaria o tiene un componente genético, ¿no? Entonces, en el caso del mecanismo de la patogenia propiamente dicho, de los dos tipos de amiloidosis principales o los más comunes, que lo que es de la amiloidosis de cadena ligera, ¿no?, y la amiloidosis sistémica, lo que nosotros vamos a poder observar que en el caso de la amiloidosis de cadena ligera se inicia con una discrasia de células inmunológicas, que estas van a traer como consecuencia la producción excesiva de inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas van a traer como consecuencia, digo, cierta discrasia de las células inmunológicas, de las plásticas, como estamos pudiendo observar acá. Célula plasmática, hay una discrasia, ¿no? Producen inmunoglobulinas, ¿no?, anormales, ¿no?, que son transformadas por enzimas lisosómicas, son transformadas por enzimas lisosómicas, y esta transformación de estas enzimas lisosómicas, ¿no?, pasan por diversos tejidos digamos, o células, y los macrófagos lo que van a realizar es cierta degradación parcial de estas cadenas, produciendo o convirtiendo en amiloide en sí, ¿no? Y este depósito de amiloide va a ser sostenible, va a producir o se va a adherir a las células que son dañadas en sí, ¿no? En el caso de la amiloidosis sistémica, se iniciará como un estímulo inmunológico, ¿no? Básicamente, que van a inducir, que son inducidas a través de procesos inflamatorios crónicos. Procesos inflamatorios crónicos lo que van a originar es la activación de las células inflamatorias, produciendo gran cantidad de citoquinas. ¿Sí? La acumulación de estas citoquinas, ¿no?, en los hepatocitos, ¿no?, van a tener como consecuencia que la liberación de estas proteínas bajo cierta influencia de algunas interleuquinas, ¿sí?, básicamente la interleuquina tipo 1 y la interleuquina tipo 6. ¿Sí? A través de estas interleuquinas
en el macrófago lo que se va a originar es la acumulación o, digamos, de depósito, o sea, el amiloide. Entonces, fíjense que en ambos tipos de amiloidosis, ¿no?, de cadena ligera o sistémica, los macrófagos van a jugar un rol importante en el depósito del material amiloideo. Unas se producen básicamente por la discrasia de células inmunológicas y otros se producen por la activación de células inflamatorias a través de enfermedades inflamatorias. Pero entonces, fíjense, en ambas, los macrófagos juegan un rol importante en el depósito o la acumulación del material amiloide. Bueno, esto es un poco de todo para graficar lo que hemos señalado en sí, como ciertas lisoenzimas, o sea, intervienen fundamentalmente para la acumulación de este material que básicamente por luz polarizada o microscopía óptica o electrónica también nosotros podemos tipificar o identificar al material amiloide. Bueno, igual acá también, un poco más que todo para que se pueda observar qué es lo que pasa, ¿no?, en las estructuras intracelulares, ¿no?, en el caso, por ejemplo, de los hepatocitos, ¿no? Si te fuese un hepatocito, básicamente todos estos mecanismos que inician como una discrasia de células inmunológicas o por las enfermedades inflamatorias crónicas persistentes, lo que van a traer como consecuencia es de que la afectación o la apoptosis de la célula afectada, en este caso sería el hepatocito, o si es el tejido muscular liso, también, o si es digamos, en el glomérulo, también. O sea, el mecanismo fisiopatológico que se da en las células frente a este material, digamos, amiloide, es muy similar. Va a depender, como les digo, de los cofactores, o va a depender también de las proteínas predeterminadas. Bueno, un poco para que vean que básicamente hay algún material genético, gran parte del material genético es afectado, ¿no?, y lo cual pues produce ciertos mecanismos de afectación de determinadas células en determinados órganos y tejidos, y que estos mismos van a ser pues, digamos, degradados y almacenados por los macrófagos, lógicamente en cada uno de los órganos y tejidos afectados. En el caso, cuando hablamos de tropismo del órgano, ¿no?, cuando hablamos de tropismo del órgano, o sea, el órgano afectado en sí por el material amiloide, nos referimos fundamentalmente que estas proteínas amiloideas pueden depositarse en cualquier órgano, ya hemos señalado corazón, hígado, riñón, cerebro, tejido muscular liso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este material que puede depositar en cualquier órgano va a depender mucho de diversos factores que van a determinar el lugar del depósito en sí. O sea, no es de que el material se deposite en cualquier sitio, sino que hay factores que determinarían el lugar del depósito. Bueno, todo esto, digamos, es parte del estudio que se ha realizado durante muchos años en amiloidosis, ¿no? Y estos factores que determinarían el lugar del depósito están en relación, digamos, en primer lugar, uno, de la concentración local de proteínas. Un lugar de la interacción con el colágeno, ¿sí?, porque se ha visto que digamos, el amiloide tiene cierta, digamos, interacción, o si interactúa con el colágeno en sí. También es importante saber si estos glicoaminoglucanos específicos de cada tejido hay que identificarlos, porque se ha podido observar que también cierta predilección o cierta simpatía tiene digamos, el amiloide por algunos glicosaminoglucanos en sí, ¿no?, específicos de cada tejido. El pH importante. Se ha visto que un pH ácido, dicen, que es más contraproducente para el almacenamiento adecuado, o el almacenamiento en exceso, que diga, de amiloides. Otro factor importante que juega un rol en la identificación del órgano afectado
es las enzimas proteolíticas locales específicas que tiene cada célula o cada tejido en sí, y los receptores celulares en sí. También, así como las características físico-químicas de las proteínas que forman parte de este, digamos, material amiloide, ¿no? Cuando hablaba del mecanismo del órgano, ¿no? Si bien es cierto, al comienzo de la clase, durante la clase hemos podido señalar que no está bien estudiado, hay muchas hipótesis, muchas teorías, pero lo que sí es importante saber dentro de este mecanismo es que este depósito de amiloides causa cierta disrupción de la arquitectura del órgano normal, y eso es lo que hemos señalado y que hemos visto encima. Y los oligómeros prefibrilares pueden ser tóxicos también y sobreelevar digamos, la acumulación de este depósito amiloide. Si bien es cierto, el depósito amiloide afecta a la célula, pero un material tóxico como los oligómeros prefibrilares también pueden dañar en mayor intensidad a la célula afectada, o al tejido afectado. Bueno, dentro de la epidemiología, la forma más frecuente es de cadena libre o ligera, ¿no? La forma de la sistémica es frecuente en países subdesarrollados, como por ejemplo en nosotros, en un 32%. La edad media se observa que entre 50 y 60 años, básicamente. La de cadena ligera es la que se da con mayor frecuencia, un 67%, la sistémica 12%, y la que es básicamente digamos, la heredo familiar, la que está asociada a la transferritina, es en 6%. ¿Sí? También el tiempo sobrevida se ha podido observar que es, digamos, mayor en la digamos, de cadena libre. ¿Sí? Se afecta más a hombres, la AL es más frecuente en hombres y la sistémica en mujeres, ¿no? El 4% de las biopsias renales que se toman, básicamente, está dentro del rango de lo que es amiloidosis renal, y se ha podido observar que el 1.6% de los pacientes de diálisis presentan este tipo de, digamos, enfermedad amiloidótica. Bueno, estos otros datos importantes también. Hay que tener en consideración que la progresión de la gamapatía monoclonal amiloide es rara, ¿no? Y el tiempo entre la aparición de la enfermedad inflamatoria y el desarrollo de la sistémica es variable. Es una media entre 15 y 17 años, dicen, pero bueno, también eso es un tema de controversia en sí. Lo que sí es importante es que considerar es que el compromiso cardíaco es la causa líder de la mortalidad en amiloidosis. Paciente que es afectado, paciente con amiloidosis que afecta al corazón, básicamente, pues, la mortalidad es muy significativa. Bueno, desde el punto de vista macroscópico, hay algunos criterios importantes que debemos señalar en los diversos órganos afectados. Uno, que los órganos con amiloidosis tienen un poco aumentar de volumen, el color es pálido, el aspecto es un aspecto firme, seco, debido a los depósitos difusos de proteínas, ¿no? ¿no? Entonces, clásico. Entonces, macroscópicamente, ver el volumen, el color, la superficie o el aspecto y la firmeza en sí, ¿no? Entonces, es característico de los órganos con amiloidosis. En el caso de microscópicamente, ¿no? Microscópicamente, lo que nosotros vamos a poder observar fundamentalmente se tiñe con múltiples técnicas, básicamente, y hemos visto con el amiloide, lo que vamos a observar de un aspecto medio hialino, eosinófilo, es Paz positivo, básicamente, ligeramente por su contenido en glicoproteínas, ¿no? La adición con tioflavina T, que se usaba anteriormente, ¿no? Lo que básicamente da color neofluorescencia intenso de la amiloide, ¿sí? ¿no? Pero el rojo Congo es la técnica más específica y con posterior birefringencia de manzana al examinar con luz polarizada, como estamos pudiendo observar acá. ¿Sí? Este es amiloide, ¿no? Y con birefringencia podemos corroborar esto. Una clasificación de la amiloidosis que también se utiliza, creo que es un poco más didáctica, generalizada, sistémica, lo que hemos señalado, de cadena ligera, sistémica, etcétera, etcétera, la localizada de acuerdo al tipo de órgano o tejido afectado. ¿Sí?
Desde el punto de vista de la clínica, básicamente la amiloidosis es altamente variable, poco característica de alguna entidad en particular. La más sintomática suele ser la de cadena ligera, y quien tiene más compromiso cardíaco es más frecuente en la cadena ligera y en en el tipo heredofamiliar en sí, ¿no? El compromiso renal es más frecuente en la sistémica y también se da, pero con menor frecuencia, en la de cadena ligera. Es raro, no el compromiso renal en pacientes con sistémica en sí, ¿no? Es raro. El compromiso neuropático es axonal y de fibras pequeñas y grandes, y esto del compromiso neuropático es característico de la amiloides de cadena ligera en sí. Todo un poco más o menos para que ustedes puedan observar cuáles las lesiones clínicas que presentan y, digamos, los tipos de amiloide, ¿no? Por ejemplo, de cadena ligera, ¿no? La sistémica, ¿no? Por ejemplo, en el riñón, la cadena ligera se da con mayor intensidad, ¿no? Muy similar a la sistémica. En el caso del corazón, miren, en el corazón, la cadena ligera se da con mayor intensidad que la sistémica. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, en el hígado, ¿no? En ambas se dan, ¿no? En el sistema musculoesquelético, el tracto gastrointestinal. Entonces, siempre es importante tener en consideración el tipo de órgano o tejido que es afectado y el porcentaje o la gradación de estos órganos en relación al tipo de amiloide, proteína amiloidótica en sí, ¿no? De forma de amiloidosis. Este es básicamente para que podamos observar. Formas de presentación clínica, que es lo que hay alta sospecha y búsqueda de amiloidosis, paciente con proteinuria, con un síndrome nefrótico, con neuropatía periférica autonómica, hay pacientes con falla cardíaca diastólica, con un electrocardiograma con bajo voltaje, pacientes con síndrome tubular concurrente, pacientes con macroglosia o con púrpura periorbitaria, y con pacientes con falla familiar. Todas todos estos pacientes que tengan esta signología, sintomatología o epidemiología, siempre tenemos que tener en consideración que detrás de ellos puede haber un cuadro de amiloidosis. El manejo básicamente de la amiloidosis es a través de biopsia de órgano comprometido, búsqueda del depósito de amiloide sistémico, ¿no? Caracterización del tipo de amiloide, como hemos visto hace un momento, evaluación y compromiso de los órganos, determinar, hay un estadiaje que se da, y el tratamiento y monitoreo del mismo. ¿Sí? El diagnóstico de amiloides, por lo más común, lo más frecuente, lo que se recomienda es una biopsia de grasa de tejido subcutáneo. ¿Por qué? Porque básicamente, pues, supongamos que nosotros podemos tomar una biopsia de mucosa, digamos, oral. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que buscar fundamentalmente son zonas vascularizadas, porque sabemos que el amiloide tiene cierta previsión por aparecer los vasos. Entonces, si hacemos una biopsia renal, por ejemplo, un paciente que sospechamos, una biopsia en riñón es un proceso invasivo. Entonces, lo más simple, lo común es de una zona no invasiva, que es la mucosa oral, o de repente la grasa de tejido subcutáneo abdominal. Sacamos un buen fragmento de grasa, es vascularizado, lo sometemos a coloración rojo con Congo, con fringencia, y podemos hacer el diagnóstico de amiloidosis. Bueno, esto básicamente hay en la actualidad hay algunos estudios de inmunohistoquímica que se utilizan básicamente para un poco confirmar el tipo de fibrilla amiloide en sí, ¿no? Entonces, tener en consideración también que la inmunohistoquímica tiene un valor pronóstico, es muy alto en la tipo sistémica y en el tipo heredofamiliar, ¿no? No son definitivos en el caso de la, digamos, de la amiloidosis, digamos, le caen en sí, ¿no? Bueno, básicamente también esto, bueno, esto es un cuadrito más o menos para el tipo de amiloidosis, ¿no? El tipo de amiloidosis en relación al precursor, la cadena precursora de cada uno de ellos, y los síndromes que presenta cada uno de estos, la asociación de estos síndromes asociados con el tipo de amiloides, ¿no?
Evaluar el desorden subyacente, ¿no? Nosotros tenemos que también tener en consideración cuando estamos ya frente a un paciente diagnosticado con amiloidosis, tenemos que hacer una tipificación o identificar el desorden de células plasmáticas subyacentes a la amiloidosis de tipo, digamos, ligera, de cadena ligera. Algunos usan el proteinograma electroforético, la medición de las cadenas ligeras libres, detectar la proteína monoclonal, y la cadena ligera lambda es 4 veces más frecuente que la capa en sí. Entonces, tener en consideración esto. También hay que evaluar la severidad y compromiso de los órganos afectados. Hay una serie de elementos o ayuda diagnóstica, ecocardiogramas, si por ejemplo está afectado el corazón, resonancia magnética para ver si es que hay, digamos, alguna otra afectación, ¿no? Y bueno, diversas pruebas que nos van a permitir valorar, ¿no?, la afectación del hígado, riñón, vaso, de algún órgano o tejido que sospechamos que está afectado por la amiloidosis. Bueno, hay ciertos criterios de afectación de los órganos, en consideración, hay algunas técnicas que utilizan y algunos criterios en sí, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos pensando en lesión de tipo renal, cardíaca, es importante la 24 horas, electrocardiograma, y así sucesivamente. Entonces, tener en consideración eso, ¿no? También tenemos, como hablamos, determinar el estadiaje y el riesgo, pero bueno, eso ya es un tema más de especialidad en sí, ¿no? En el caso de la amiloidosis de tipo de cadena ligera, rápidamente nomás, es la más frecuente en el mundo. Bueno, todo lo que hemos señalado básicamente, de que la mortalidad ha disminuido en los últimos años debido al manejo que se está haciendo, y el tiempo de media luego del diagnóstico es de 3 años. Entonces, lo que señalaba básicamente, ¿no?, el compromiso renal, hay un compromiso periorbitario, ¿no?, la macroglosia también importante, y algunos, digamos, afectaciones, alteraciones dentro de lo que es piel en sí, ¿no? Forma de presentación inicial de la amiloidosis tipo de cadena ligera, ya señala algunos datos, las manifestaciones clínicas, básicamente cuando afecta el riñón, va a haber una disfunción renal en mayor del 60%, una proteinuria, que el paciente debuta con un síndrome nefrótico, que es lo característico en este tipo de afectación de amiloidosis de tipo de cadena ligera, y el 16% se presentan como una especie de subunidad así, de la afectación renal en sí. Las mediciones clínicas cardiovasculares, el 75% tiene compromiso cardíaco a la presentación, me refiero en el tipo de cadena ligera. Al inicio se encuentra preservada el ápice, posiblemente por eso es que muchas veces pasa desapercibido este tipo de afectación cardíaca, pero un tercio se presentan con falla cardíaca descompensada en sí. En el caso del aparato digestivo también, pacientes debutan hepatomegalia, casi el 50% de los pacientes debutan con una afectación de la función hepática, ¿no?, que al inicio puede ser muy leve, ¿no?, pero posteriormente, conforme va avanzando el desarrollo de la enfermedad, pues va afectando mayor cantidad de parénquima hepático, produciéndose un mal pronóstico, ¿no? Cuando ya el tiempo sobre vida es 4 meses, es cortísimo, ¿sí? Hay pacientes que debutan con hemorragia digestiva, con diarrea, con síndrome de mala absorción, inclusive hay unos que hacen obstrucción intestinal con perforación, ¿sí? La macroglosia también se presenta en el 10%, entre el 10 y el 20% de estos pacientes con amiloidosis de cadena ligera. Hay dispepsia, disfagia, bueno, debido a cierta, digamos, afectación del aparato digestivo, ¿sí? En el de la neuropatía, sistema nervioso central, ¿no? Pacientes debutan con polineuropatía sensitiva, al inicio alteración de la temperatura, y de la parte sensitiva pasan a la afectación de tipo motora. Una característica clínica de estos pacientes que desarrollan lo denominado síndrome del túnel del carpo. Se ha visto que el 20% de estos pacientes con la amiloidosis de cadena ligera desarrollan este tipo de afectación del síndrome del túnel del canal del carpo. Y la neuropatía autonómica lo puede llevar a hipotensión, ¿no?, ortostática, impotencia y disturbios gastrointestinales.
Lo más importante son hematomas espontáneos con trauma mínimo, así, ¿no? Esos hematomas inclusive periorbitarios en sí, ¿no? En la parte hematológica hay cierta déficit del factor 10 y 9, aumento de la fibrinosis, y en el aspecto musculoesquelético, pacientes debutan con artritis poliarticular aguda, artritis asimétrica afectando el hombro y la cadera, y en algunos casos hay también infiltración de la articulación genohumeral, ¿no? Alrededor de las partes blandas. Este es un resumen básicamente de lo que hablamos, ¿no? De los pacientes con AL, ¿no? Macroglosia, que es una característica de la amiloidosis. Bueno, acá los, digamos, diversas afectaciones en los diversos órganos y tejidos que hemos señalado. Hay coagua y también porcentajes, macroglosia 14%, eso es la púrpura, o eritemas periorbitarios 11%. Ya, bueno, básicamente ya este es lo que se denomina la coloración del rojo Congo, por ejemplo. Miren, estas áreas son de amiloide, ¿no? Marcadamente hay un incremento de la celularidad del aparato glomerular con depósitos de sustancia amiloide, que con birefringencia podemos observarlo claramente en sí. También se puede observar también pacientes, se pueden utilizar algunos elementos como la resonancia magnética, etcétera, etcétera, para la captación de algunos órganos o tejidos con afectación de la amiloidosis de cadena ligera. En el caso de la amiloidosis de tipo sistémica, la incidencia de 2 casos por millón de habitantes, ¿no? Y bueno, todas las características que hemos señalado, desarrollado durante el transcurso de esto. Esto es básicamente para que ustedes vean que la amiloidosis de tipo sistémica está en relación a diversas enfermedades inflamatorias de tipo crónica, artritis reumatoidea, básicamente vasculitis, infecciones crónicas como bronquiectasia, etcétera, etcétera, hasta inclusive neoplasias, ¿no? Entonces, señala de que en la sistémica los procesos inflamatorios de tipo crónico, ¿no? Inclusive degenerativos, juegan un rol importante en la disminución de la misma. Está bueno también el mecanismo de las manifestaciones clínicas, algo muy similar también en la sistémica. Sí es frecuente es el compromiso renal, la más frecuente en la sistémica, produciendo pacientes con proteinuria marcada, un síntoma nefrótico, hay esplenomegalia, que suele ser frecuente, la afectación del vaso, ¿no? Y el compromiso cardíaco neuropático en estos casos es raro, a diferencia de la AL. Bueno, acá la lista de tratamientos de utilidad de amiloidosis sistémica, ¿no? Que bueno, no es parte del curso, pero hay que saberlo. En el caso de la amiloidosis de tipo cardíaca, la amiloidosis de tipo cadena ligera con la de tipo heredofamiliar son las que más afectan al corazón. Ojo, pregunta de examen sentado, de internado. La cadena ligera y la de heredofamiliar son las más frecuentes, son las más que afectan el corazón, ¿no? La de ligera constituye el 70% de los casos de amiloidosis. En el caso de la heredofamiliar es más prevalente en la población adulta mayor y en hombres básicamente mayores de 10. ¿Sí? Doctor, buenas tardes, disculpe, me llamo Daniel Sea. No sé, tal vez eso sea mi problema. Buenas tardes, doctor, me llamo Daniel Sea. Con respecto a lo que está exponiéndonos, estoy escuchando solamente el audio, más no veo que avance las diapos. Ahorita solamente veo amiloidosis AA y anteriormente he visto una diapo. ¿Solamente ha hecho 2 diapos, doctor, o ha avanzado? Porque en su exposición he visto que notaba que, bueno, por su habla, que estaba cambiando de diapo. No sé si me podría aclarar eso, doctor, porque Sí, solamente me apareció una... La verdad que no sé, pero bueno, primera vez que está sucediendo esto, ¿no? Que conforme van pasando las diapositivas, estoy hablando de pasando las diapositivas, pero se van quedando. Entonces, acá me quedan 2 cosas, ¿no? O sea, o me quedo y que alguien me diga, sí, pase la siguiente diapositiva, que estoy más o menos viendo que cada 30 segundos creo que pasa una diapositiva a otra, o, bueno, básicamente, pues, continuamos de esta manera, ¿no? Porque yo también tengo en consideración que la doctora Huiza creo que va a entrar, son a las 5 tenía que entrar, son 5:25. Pues, delegada, ¿me escuchas?
Sí, doctor. Delegada. Bueno, sí, doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya. Yo Sigue sí he estado igual el tema. diapositivas estaban pasando y ahorita lo que sí se ha quedado es en amiloidosis AA. He estado esperando que pase porque sí, las diapositivas están pasando lento. Conforme usted va explicando, es como que demora un poco en pasar, por eso que no le he vuelto a preguntar otra vez, porque estaba esperando que esta diapositiva de amiloidosis AA pase. De repente se ha quedado ahí, entonces estaba esperando a ver si avanzaba, pero parece que de nuevo se ha quedado en una diapositiva, porque las anteriores sí las estaba Ahí se ha observando. quedado. Sí, en Ha quedado amiloidosis. amiloidosis A. Sí, Bueno, vamos a tratar de repetir. Bueno, no sé. La verdad es que si espero 30 segundos para que pase una y la otra, ahorita la doctora Luisa me va a colgar porque estaba esperando de repente ya la doctora Luisa. Muchachos, vamos a seguir entonces, pues, ¿no? Señala o decía de que la amiloidosis tipo sistémica, o la AA, la incidencia es de 2 casos por millón de habitantes. Esta es la amiloidosis que complica una enfermedad, es la que se desarrolla fundamentalmente por procesos inflamatorios de tipo crónico y se caracteriza fundamentalmente porque esta proteína sérica amiloide de tipo A pues se deposita en la zona fibrilar. Lo más afectado es el riñón, básicamente. El 80% de las amiloides de tipo sistémica afectan el riñón. Voy a pasar a la siguiente. Bueno, acá, como señalaba hace un momento también, este es un cuadro en el cual podemos observar que diversos procesos inflamatorios crónicos están vinculados directamente al desarrollo de la amiloidosis. Por ejemplo, tiroidea, ¿no? Básicamente la poliarteritis nodosa, el vascular, ¿no? Bronquiectasias, úlceras cutáneas crónicas, la tuberculosis e inclusive neoplasias como el síndrome de Hawking, ¿no? Y las entre otros, o procesos crónicos que van de la mano o están asociadas a amiloidosis de tipo sistémico. Voy a pasar también señalada, este es básicamente el mecanismo de patogenicidad de la amiloidosis tipo sistémica, en la cual pues ya hemos visto que hemos señalado que el hígado a través de la alteración o afectación o la parte 6, lo que van a originar es de que los patógenos prácticamente se afecten y básicamente ahí va a acumulación de material. ahorita se escucha cortado, doctor, y se ha quedado en el cuadro todavía. Se le escucha un poco entrecortado. Sí, ya no se le Bueno, escucha. ya voy a terminar, ya me faltan creo no sé cuántas, 8 o 10 diapositivas creo. Ya. Sí, ahorita se ha quedado en el cuadro, parece que está demorando nuevamente y se le escucha un poco entrecortado. Bien. Yo aquí el cuadro sí. Ya, no tiene problema con otras clases, no tiene escuchar. Delegada, ¿me escuchas? Sí, doctor, sí le escucho. Ahora no se le escucha, doctor. ¿Me escuchas? ¿Qué diapositiva estás ahorita? ¿En el hígado?
Doctor, yo observo la diapositiva del cuadro, donde están las enfermedades que estaba explicando. ¿Aló, doctor? Sí, sí, sí. Se ha quedado en el cuadro. Sí, este problema sí está teniendo con los demás profesores o no. No, bueno, la semana pasada no hemos tenido ese problema. Parece que ahorita sí la red de internet está un poco lenta. No sé si de repente será de parte de donde usted está transmitiendo o es para todos, porque algunos lo ven algunas diapositivas, algunos se han quedado en la primera diapositiva, algunos ven todo negro. Ahorita ya no está compartiendo nada, ¿no? De repente el problema es ahorita la red. Delegada, ahí lo ves. Ahorita, doctor, lo que observo es la pantalla. Ahora recién está apareciendo, me parece la diapositiva donde está el hígado, que usted ha estado Ya. explicando la interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral. Ahorita se observa esa imagen. Ahora vuelve al cuadro, está ahí, sigue la misma figura. Ahorita está la imagen. Ahora recién se ve, yo observo el cuadro. El cuadro. Ya. Acá, observa manifestaciones clínicas. Ya, ahora observo manifestaciones clínicas. Ya. Bueno, vamos a ver, o sea, es que, bueno, ahorita lo que he hecho es a través de mi celular, la señal la he repotenciado, no sé, ojalá que funcione esto. ¿Está bien? A ver, Bien. ya, Ahí está gracias. la doctora Huitza ya me va a matar. Bien, de lo que señalamos que dentro de las manifestaciones clínicas de la sistémica, lo más frecuente es el compromiso renal. Pacientes con proteinuria 95% desarrollan un síndrome nefrótico en el 50%, y lo característico es que presentan esplenomegalia, desarrollan esplenomegalia estos pacientes con la sistémica. Los otros órganos comprometidos casi siempre es glándula suprarrenal, pero sin insuficiencia suprarrenal, por si acaso. El hígado y el tracto gastrointestinal, con pacientes que hacen diarrea, es lo más frecuente. Y en el caso del compromiso cardíaco y neuropático, en la sistémica es raro. Repito, en la sistémica el compromiso es renal más frecuente. En cambio, el cardíaco y el neuropático es raro en meiosis sistémica. Bueno, esta es una lista de tratamientos de utilidad en la amiloidosis sistémica de tipo sistémica. Bueno, esto no es parte del curso, pero creo que es importante que lo sepan. En el caso de la amiloidosis cardíaca, delegada, ¿estás en amiloidosis cardíaca? Sí. Sí, doctor, Delegada, cardíaca. está Sí, doctor. en la, sí, cardíaca, ¿no? Diapositiva amiloidosis Señala, cardíaca. claro, en el caso de la amiloidosis cardíaca, lo que se ha podido observar que cierta prioridad, cierta tendencia a la amiloidosis de cadena ligera y la heredo familiar. Son las más frecuentes y afectan al corazón, básicamente, ¿no? La cadena ligera constituye el 70% de los casos de la amiloidosis cardíaca, ¿no? Y en la heredo familiar es más prevalente en la población adulta mayor y en hombres, básicamente, ¿no? Es de mejor pronóstico que la amiloidosis de tipo cadena ligera en sí. Hablo de la heredo familiar en sí, ¿no? La amiloidosis cardíaca aislada es muy rara, menos del 5% de las de cadena ligera se presentan como amiloidosis tipo cardíaca aislada. La cardiomiopatía restrictiva es característico de la amiloidosis cardíaca, y hay un engrosamiento del sexto par y una discordancia en el voltaje de este par. Cuando haya engrosamiento y discordancia en el voltaje, hay que sospechar que probablemente puede ser de una amiloidosis tipo cardíaca en sí, ¿no? Hay polineuropatías, es más frecuente la polineuropatía en estos pacientes, y el compromiso cardíaco, la amiloidosis de tipo lineal, marca el pronóstico en sí, ¿no? A diferencia de la sistémica. Bueno, la siguiente, ¿no? ¿Ves? Están las diapositivas, las fotos, ¿no? ¿Está bien? Sí,
Bien, Entonces, sí, la foto. acá esta es una biopsia de tejido muscular cardíaco de un paciente con amiloidosis cardíaca por transritetina en sí. Vamos a poder observar, miren, acá cierto material eosinófilo en sí, que podría estar, que constituiría básicamente el acúmulo de material amiloideo, ¿no? Y depósitos amorfos entre los miocitos, miren, ¿no? Este depósito amorfos, ¿no? En el caso de acá, de estos depósitos amorfos, con inmunohistoquímica, por ejemplo, detección de la transtiterretina, ¿no? Vamos a poder observar que hay cierta positividad, ¿no? Con color medio marrón grisáceo, medio marrón de tipo ladrillo, ¿no? Y con la tioflavina, depósitos de amiloide son estos, ¿no? Como especie de lagunas. ¿Sí? Entonces, con estas tres digamos, elementos digamos, de tipificación del material amiloide, podemos hacer el diagnóstico en sí. Acá miren, igual también, tejido muscular en la cual hay ciertos depósitos de tejido amiloide, ¿no? Que lo podemos un poco corroborar con la parte de la biografía. Igual también miren, la tipificación del material amiloide. En el caso, por ejemplo, digamos, del riñón de los glomérulos, lo que cuando hay un acúmulo de amiloide, lo que va a hacer es degradar al glomérulo y este se va a traducir de una manera tal así, ¿no? Como depósito de material amiloide, que con la luz polarizada lo podemos identificar mejor. Hay algo también, igual también, con rojo Congo, algunos ejemplos. Bueno, esto sea con algo de prácticamente determinadas sustancias, con material pues es un poco radiactivo, en algunos casos se puede observar que puede detectar en sí, ¿no? Ahora no sé qué pasa. Delegada, ¿me escuchas? Sí, sí, doctor, ahorita está en vaso y Bueno, se no observa. sé, bueno. Bueno, estos son 3 cortes de vaso en el cual podemos observar básicamente tratado con Lugol. Bueno, eso era antes, ¿no? Antes cuando no se tenía rojo Congo, esto se puede también, por ejemplo, si ustedes no tienen rojo Congo, esto con Lugol en algunos casos, ¿no? Ya un hígado, pues, perdón, un vaso ya con material amiloide puede más o menos, digamos, identificarnos zonas medias nodulares pequeñas que van a ser básicamente constituidas por material amiloide, ¿sí? ¿No? Esto básicamente para que ustedes puedan observar amiloidosis, tejido normal, ¿no? Tejido normal y pulpa roja con amiloide, ¿no? Hay una cierta degradación digamos, de la celularidad y el amiloide se va a caracterizar con un material medio eosinófilo, ¿sí? Inclusive en la pared de los vasos, ¿no? Después es un vaso, la luz, y hay un engrosamiento alrededor de la pared del vaso, ¿sí? En el caso del riñón, bueno, la verdad es que no sé, pero esto se está distorsionando, pero en el caso del riñón, miren, igual también, ¿no? Una reacción de Mecker es cierta positividad, es una coloración que da cierta positividad en el cortejo renal, que alcanza fundamentalmente a los glomérulos, ¿no? Acá miren lo que señalaba. Riñón, glomérulos normales y hetes con amiloide, ¿no? Hay cierta degradación, lo que señalamos, hay cierta degradación en la arquitectura de los glomérulos y se producen como una sustancia amorfa en sí, ¿no? Neosinófilo que con la coloración rojo Congo lógicamente va a dar positividad. No solamente en los glomérulos, sino en el parénquima renal también, alrededor de los túbulos, también ahí podemos tipificar e identificar el material amiloide en sí, ¿no? Bueno, acá, a mayor acercamiento, miren, un glomérulo normal y un glomérulo con amiloide, material amiloide. Miren, ven la diferencia en sí, ¿no? Todo prácticamente se desvirtúa prácticamente. Y bueno, este es con cierta birrefringencia. ¿Sí?
eso es todo en sí. Bueno, no sé, bueno, ya no creo que haya preguntas por el tiempo en sí, pero bueno, ese es lo que prácticamente lo que quería un poco precisarles con toda la dificultad del caso, pero bueno, pues es un tema importante que los invito también a revisar con mayor detenimiento en sí, ¿no? Bueno, eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, las últimas diapositivas sí se observaron con la secuencia en que estaba explicando. No se olvide, doctor, por favor, de colgar las diapositivas de la clase y descargar la lista de asistencia. Ya, perfecto. Ya, muy amable. Ya, gracias. Chao. Cargar la lista de asistencia, finaliza la reunión. Donde le aparece el teléfono, al costado le debe aparecer una flecha donde diga finalizar reunión.